Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Esta presentación trata sobre algunas ideas y conceptos relacionados con el nacionalismo. Nacionalismo, en política, doctrina y movimiento activo que reivindica el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia raza y al autogobierno. Nación, naceón, donde se nace. Nacionalidad, característica de apego con una nación. Patria, patria, donde se vivió con los padres. Territorio, territorio, es una pequeña parte de tierra. El nacionalismo político surgió en Europa en el siglo XIX. Anteriormente, el apego territorial se vinculaba con la lealtad al monarca o señor que lo gobernaba. Con las ideas republicanas se centra el apego en su ideario y en su territorio, pero no en las personas. Antes de las ideas republicanas, jurar lealtad era equivalente a establecer un vínculo con una nación y rompió el anterior. Por eso, Cristóbal Colón, Fernando Magallanes y Américo Vespuccio se consideran igual que nacionalizados, pues eran súbditos de los reyes católicos. Actualmente se pueden tener varias nacionalidades en ciertos casos. Se pueden tener muchas patrias, la patria chica, la patria nación y las patrias en las que se va viviendo. Se iguala el apego a una tierra con el amor por ella y se puede ser apátrida si no hay vínculo con ninguna patria. La patria es un territorio con identidad. Tiene un nombre que lo identifica. Etimología geopolítica. Reino. Tierras gobernadas por un rey. Concede y retira los títulos de propiedad, exige impuestos u otro tipos de lealtad. Ducado. Concesión de propiedad otorgada por el rey, por derecho nobiliario con el título de duque. Marquesado. Tierras marcadas y vigiladas por su dueño, por derecho nobiliario con el título de marqués. Condado. Territorio bajo la protección de un conde, autoridad equivalente a general de ejército, bajo instrucción del rey, y no es propietario de ellas. Pueblo, el asentamiento poblacional y las tierras de trabajo. Ciudad, asentamiento de grandes dimensiones, pueblo grande. Villa, terreno para el trabajo agrícola y ganadero, habitualmente utilizaba esclavos, servus o siervos. Quinta, división de reparto de los territorios conquistados. Por ejemplo, un quinto para el rey, un quinto para el capitán, un quinto para el caballero más destacado, 2/5 para los colonos. Hay otras modalidades de reparto. Región, región, división hecha por el rey a la que concede una estructura administrativa independiente. Provincia, provincia, zona mercantil de la que viene la riqueza. País, país, zona agrícola que paga impuestos a una sola estructura recaudadora. Nación, territorio con un gobierno, actualmente precisa de estar reconocido internacionalmente por la ONU. Federación, unión débil de territorios, que dan fe de ella mediante Carta de Confederación como paso previo a su mayor unidad futura. Ayuntamiento, ajuntamiento, unión de vecinos para resolver sus problemas, sea una agrupación dada por la administración territorial. Taifa, territorio conquistado e inestable aún, sin fronteras fijas aún o reconocidas por sus vecinos. Reino de taifas es sinónimo de caos. Territorio tribal, zona que una tribu considera suya y que defiende mediante la guerra de los extraños que entran en ella. Territorio de caza, coto, primera forma de propiedad de un ser humano, familia o clan. El más fuerte expulsaba a los demás. Campo, zona plana donde se tiene derecho a acampar. Acampar. Campar o campear es ganar el derecho sobre el campo. Campo de batalla, terreno donde se combate para ganarlo. Campo de cultivo, terreno con derecho adquirido para la agricultura. ¿Por qué surge en el siglo XIX y no antes? Con la revolución industrial, el feudalismo agrícola es sustituido por la burguesía empresarial y surgen los partidos y sindicatos modernos. Con la crisis agrícola se debilita la obediencia al amo de la tierra. Con la crisis laboral obrera se alimenta el odio al empresario. La lealtad al amo o al empresario baja y deja espacio a la lealtad al gobierno, república, al rey, monarquía o al líder, partido político. Se asocia el amor al gobernante con el territorio que gobierna y el odio hacia estos también. Los partidos políticos empiezan a sembrar odio allí donde desean obtener el poder y no lo tienen.
y a sembrar amor allí donde sí lo tienen, y lo hacen aunque operen en territorios menores al de la nación. El nacionalismo se educa. El amor a la patria y a la nación es natural, debido al apego con lo que se conoce y al desapego con lo que se desconoce. El amor es un sentimiento natural, se nace deseando amar. El odio se siembra, se alimenta y se cosecha en ciclo expansivo si puede. Aunque se puede amar más de una patria y una nación, el acceso al poder en un territorio por los partidos políticos y otras organizaciones precisa abrirse hueco, ser el mayor de todos los amores, y para ello precisa sembrar el odio hacia los demás territorios. Aquel líder amado, por su habilidad manipuladora y sus promesas de futuro, puede añadir simpatizantes si se define a sí mismo como defensor del territorio, de sus gentes y del modo de vida de ellas. La rentabilidad política es uno de los orígenes del nacionalismo. ¿El antinacionalismo se puede defender? El amor al prójimo es natural, debido al apego con lo que se conoce y al desapego con lo que se desconoce. Las naciones y los territorios separan a las personas próximas, las que se aman, poniendo fronteras, y crean enfrentamientos con los desconocidos, convirtiéndolos en enemigos en las guerras, las cuales son causadas por los gobernantes. ¿No sería ideal que no hubiera fronteras? Entonces, ¿no habría guerras? ¿O habría menos? ¿Y las guerras internas, causadas por enfrentamientos internos entre opciones de gobierno, si no hubiera facciones políticas, entonces desaparecerían? Existen ideologías de partido único que buscan el fin de las naciones. ¿Cómo usar el nacionalismo políticamente? Totalitarismos. Partidos políticos nacionalistas históricos. El Partido Nacional Fascista, de Mussolini, y el Partido Nacional Obrero Alemán, de Hitler. La nación es la identidad de sus habitantes. Sus habitantes son mejores que las otras naciones. Odio a otras naciones. Sus habitantes son mejores porque son de una raza superior dirigida por un único líder. Unidad total en el partido y su líder. Odio a los otros partidos políticos. Partidos políticos antinacionalistas históricos. El Partido Comunista Internacional, marxista, y el Partido Internacional Socialista, marxista. La propiedad privada, la nación, la religión, la familia son superestructuras de control de los obreros. Hay que destruir todo para poder crear la sociedad total comunal. ¿Cómo educar en el nacionalismo? El nacionalismo se abre hueco sembrando el odio hacia otras naciones. Buscará el control educativo del territorio que controle. Buscará el control informativo del pueblo que controle. Buscará la diferenciación con los que desea que se odien. Un idioma distinto, rechazo a que exista un idioma común, una religión distinta o ligeramente distinta, un cisma, por ejemplo, una economía distinta, con rechazo a los productos no nacionales. El nacionalismo regional propone la independencia una vez sembrado el odio y recurre a la guerra de secesión o al terrorismo. El nacionalismo, que controla un territorio completamente, busca ampliarlo con los territorios vecinos. Expansionismo, espacio vital. ¿A quién beneficia el nacionalismo? El nacionalismo beneficia a los que no son odiados por él. Los miembros del Partido Nacionalista, nepotismo, los que son de la raza superior natural de esa nación, los empresarios, que eliminan la competencia foránea. El nacionalismo independentista beneficia a quienes quieren destruir el sistema de gobierno existente. El marxismo necesita la destrucción de las naciones actuales para imponerse poco a poco en los territorios hasta lograr la sociedad total comunal, y favorecerá todo aquello que ataque las bases de una nación, la identidad orgánica, rey, república, etc., y sus leyes de propiedad, la identidad religiosa, la identidad educativa dentro de la familia, etc. Utiliza la estrategia de divide y vencerás. ¿Es igual el nacionalismo y el patriotismo? El nacionalismo sigue una ideología política y se incorpora en ellas: nacionalburguesía, nacionalsocialismo, comunismo independentista. El patriotismo sigue comportamientos propios del amor a la patria. En su radicalización, el nacionalismo siembra odio, diferenciación. El patriotismo siembra orgullo, chauvinismo. Los que aman a su nación en paz no son nacionalistas, nazis. Es compatible amar la propia nación y la de los demás, y se muestran integradores. Se nace donde se puede, se vive donde se quiere. Los nacionalistas, nazis, se identifican por el odio hacia los que no son de su nación, por su racismo
con insultos como charnego, cipayo, payo, etc., y por sus mantras: se es de donde se nace, no de donde se yace, si no eres de aquí, ¿qué haces aquí? Estrategias del nacionalista dentro de una nación. Victimismo. Acusa a los no nacionalistas de ser culpables de sus problemas o de graves comportamientos contra sus territorios. Somos una colonia, el Estado nos roba, no podemos decidir sobre nosotros mismos, nos conquistaron, recuperemos lo quitado, etc. Tergiversa la historia para demostrar que era una nación y se les ha privado de ese pasado. Miente, presenta datos falsos para hacer creer que su economía, su educación, su solidaridad, etc., sería mejor si se autogestionaran. Es hipócrita, obliga a comportamientos a sus seguidores distintos de los que ellos siguen. Ellos llevan a sus hijos a colegios orientados a la integración en la nación, pero exigen a los habitantes de su región que los lleven a colegios donde adoctrinan en su nacionalismo. Roban, desvían los fondos estatales de su región para poner a sus beneficiarios en contra de la nación de las que los ha recibido. Son desleales. Los nacionalistas juran o prometen lealtad a la nación, pero intentan destruirla, debilitarla, buscan el beneficio de su región y el perjuicio de las demás, y lo publicitan como una victoria frente al enemigo, al que debían comportarse con lealtad. Son sectarios y racistas. Tratan de expulsar de su región a los que no siguen su pensamiento único y a los que no están dentro de su concepto de raza superior ni de raza útil. No cooperan con las demás regiones. Crean federaciones deportivas exclusivas, sistemas de salud, educación exclusivos, fuerzas de seguridad de lealtad regional, etc. Alimentan la violencia, apoyan a grupos que generan miedo en la sociedad, obligan a los mansos a someterse a los violentos o a irse. Se benefician de su nación sin reconocerlo, usan en su beneficio los derechos que la nación da a sus ciudadanos. Trabajan en la administración pública, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, beneficios en sanidad, educación, justicia, infraestructuras, ayudas económicas, acuerdos con otras naciones de libre tránsito, etc. Un nacionalista nunca renunciará a la patria de su región. Podría declararse apátrida si tanto odia a su nación, pero no lo hará. Su hipocresía le beneficia y no renunciará a ella. No se sienten parte de su patria, pero los sentimientos cambian. Usan un argumento tan débil porque les faltan motivos, pero les sobran intereses.